Bien, vamos a hacer este problema de probabilidad del 2009. Entonces, el problema dice que hay un instalador de alarmas que le explica al cliente que la probabilidad de la alarma que está instalando de que funcione es del 90%, ¿vale? Entonces el cliente no queda satisfecho y dice que quiere otro sistema con una fiabilidad del 95%, ¿vale? Si entra el ladrón, ¿qué probabilidad hay de que las dos alarmas funcionen correctamente? La probabilidad de que funcione alguna de las dos alarmas, y el tercer enunciado no lo he puesto, pero sería la probabilidad de que no funcione ninguna alarma. Vale, pues si le llamo F1 al suceso que funciona la primera alarma y F2 funciona la segunda alarma, me está diciendo, si me dice que la probabilidad de que funcione la primera alarma es del 90%, pues veo que la probabilidad de que funcione la primera alarma, 90%, 0,9. Y la probabilidad de que funcione la segunda alarma, pues me dice que tiene una fiabilidad del 95%, es decir, que la probabilidad es del 95%, es 0,95. ¿Vale? Bien, vamos aquí en este problema a repasar fórmulas, a ver, pues varias fórmulas y sobre todo a traducir, expresar en términos de intersección y unión los sucesos, ¿vale? Recordad que la I se traduce por la intersección y la O se traduce por la unión. Bien, vamos a ver, vamos con lo primero. Si la probabilidad de que funcione una alarma, la primera alarma es del 0,9, la probabilidad de que no funcione es el suceso contrario. Recordad, había una fórmula para el suceso contrario, que es 1 menos la probabilidad de que funcione, ¿vale? La probabilidad de que no funcione es 1 menos la probabilidad de que funcione, porque son sucesos contrarios, ¿vale? Si aplico esa fórmula sale el 0,1. De esta manera, sin aplicar la fórmula, se ve. Si la probabilidad de que funcione es el 90, pues la de que no funcione es el 10%, o sea, 0,1. Pero bueno, así vamos practicando esta fórmula. Probabilidad de sucesos contrarios es probabilidad 1 menos la probabilidad del suceso. Y aquí lo mismo, ¿vale? La probabilidad de que no funcione la segunda alarma es 1 menos la probabilidad de que funcione. Es 0,05. Vale. Entonces nos piden la probabilidad de que las dos alarmas funcionen correctamente. Que las dos alarmas funcionen correctamente significa que funcione la primera alarma y funcione la segunda alarma. O sea, nos están pidiendo esto. La probabilidad de que funcione la primera alarma y funcione la segunda alarma. ¿Vale? Y esto, ¿os acordáis? La probabilidad está condicionada. Vamos a emplear la fórmula, ¿vale? Que nos dice que la probabilidad de la intersección es la probabilidad de que funcione la primera alarma por la probabilidad de que funcione la segunda alarma condicionada a que funcione la primera alarma, ¿vale? Es la fórmula del producto para la intersección. Pero como el que funcione la segunda alarma es independiente del que funcione la primera, son sucesos independientes, entonces esto es esto, ¿vale? Entonces al final se traduce en que que funcionen las dos alarmas es el producto de que funcione la primera alarma por la probabilidad de que funcione la segunda alarma. Y esto me da el 85,5%. Bien, luego el segundo dice que la probabilidad de que funcione alguna de las dos alarmas. Alguna. Aquí nos decían las dos, aquí es alguna. Pues mirad, hay dos maneras de hacerlo. Primero voy a calcular la probabilidad de que no funcione ninguna alarma. O sea, que no funcione ninguna alarma sería que no funcione la primera y que no funcione la segunda. Eso sería que no funcione ninguna alarma. ¿Vale?
Si calculo esta probabilidad, pues razono igual que aquí. La probabilidad de la intersección es el producto, la probabilidad de que funcione la primera por la probabilidad, o sea, de que no funcione la primera, por la probabilidad de que no funcione la segunda condicionada a que no funcione la primera. Pero el que no funcione la segunda no está relacionado con que no funcione la primera, lo mismo que aquí. Con lo cual esto, al final, son sucesos independientes, con lo cual esto es la probabilidad de que funcione la segunda alarma. Con lo cual la probabilidad de que no funcione, pues lo mismo de arriba, es la probabilidad de que no funcionen las dos alarmas, ¿vale? No lo he puesto ahí, sería 0,1 por 0,005, ¿vale? Sería este producto que da esto de ahí. ¿Vale? Entonces esta es la probabilidad de que no funcione ninguna alarma, ¿vale? De que no funcione. Bien, pues entonces la probabilidad de que funcione alguna alarma es el suceso contrario al que no funcione ninguna alarma. Son sucesos contrarios. Por tanto, la probabilidad de que funcione una alarma es igual a 1 menos la probabilidad de que no funcione ninguna alarma. ¿Vale? Son sucesos contrarios. O sea, esto sería 1 menos la probabilidad de que no funcione ninguna alarma. ¿Vale? Porque el que funcione alguna, el suceso contrario de que funcione alguna es que no funcione ninguna. ¿Vale? Son sucesos contrarios. Entonces, la probabilidad de que funcione alguna es 1 menos la de que funcione algunas. Ya te digo, ¿por qué son sucesos contrarios? O funciona alguna o no funciona ninguna. Son las únicas posibilidades que existen, ¿vale? Por eso son sucesos contrarios. Entonces, puedo aprovechar esta fórmula y obtener esto, ¿vale? Pero sospecho que la otra manera de hacerlo, la segunda, es esta, ¿vale? Es esta manera. ¿Por qué? Porque al final el tercer apartado os pregunta cuál es la probabilidad de que no funcione ninguna alarma. ¿Vale? El tercer apartado no. Entonces, si os preguntan en el tercer apartado eso, que lo hemos necesitado para hallar el segundo, pues bueno, da a entender que hay otro método. Y ese otro método es este. El que funcione alguna alarma es o que funcione la primera, o sea, funciona la primera o funciona la segunda, es el O. Funciona alguna alarma es este. Funciona la primera o funcione la segunda. ¿Y esto cómo se hace? Pues la probabilidad de esto, que sería que funcione alguna alarma, ¿de acuerdo? Es la probabilidad de la unión. Y la probabilidad de la unión es la probabilidad de que funcione una alarma más la probabilidad de que funcione la segunda alarma menos la probabilidad de la intersección, ¿vale? Recordad esta fórmula de los sucesos, ¿vale? De probabilidad de la unión de sucesos. ¿Vale? Pues yo sé esto, conozco esto me da ya en el primer apartado y me da pues lo mismo que aquí, ¿vale? Me da lo mismo. Pues aquí tenéis dos maneras de resolver el segundo problema. Es con la unión o bien con el hecho de que son sucesos contrarios. Pero para lo cual hay primero que no funcione ninguna alarma, ¿vale? Porque es el suceso contrario, pues, insisto, que funcione alguna alarma es el suceso contrario de que no funcione ninguna alarma. ¿De acuerdo? Vale.